Bueno, primeramente agradecerles a las colegas del Instituto de Derecho del Trabajo, que fueron quienes propusieron que hiciéramos esta actividad. Las mujeres, la verdad que es una suerte que hoy por hoy están en todos los espacios y hacen notar su presencia y empujan para que este tipo de actividades se puedan realizar. Eh, Pensaba hoy que, bueno, por ahí en este tiempo de pandemia uno no sabe ni qué día vive, pero cuando organizamos las fechas y demás, al final terminó siendo el día de hoy la actividad en una fecha muy simbólica, porque es el aniversario del voto femenino. Una conquista que me parece que habla mucho sobre las luchas de las mujeres, porque en definitiva se llegó a ese derecho que era ilógico que no estuviera, hoy sobre todo lo vemos para atrás y decimos, ¿cómo puede ser que los hombres votaran y las mujeres no? Pero bueno, en su tiempo no fue tan fácil, y si se llegó a esta conquista o a este reconocimiento de un derecho que nunca se tendría que haber negado, fue por el trabajo de las mujeres y sobre todo por el trabajo de una mujer en ese momento que con su irrupción en la historia logró que esto fuera posible. Quiero agradecerle a quienes auspician la actividad, bueno, una de las colegas o las colegas que motorizaron esto o pidieron realizar esta actividad son de Abofem. También quería agradecer a la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, que cuando les comenté de la actividad, inmediatamente la celebraron y se sumaron, y a la gente de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba. Es bueno que entre colegas, entre colegios, podamos hacer este tipo de actividades y trabajar en forma conjunta. Las gremiales de abogados tendríamos que formar, tenemos nuestra federación que es la FACA, y tendríamos que tratar de realizar más seguidamente este tipo de actividades en conjunto. Y bueno, sobre todo quiero agradecer a las dos expositoras del día de la fecha, dos personas que yo admiro mucho, dos colegas, que también demuestran cómo las mujeres no solo están a la altura de los hombres, sino que muchas veces están por encima, por capacidad, por empuje, por compromiso, por todo lo que, bueno, demuestran cuando se comprometen con algo, como el caso de las dos expositoras, el compromiso que tienen con el derecho del trabajo es conocido, y bueno, es muy importante poder convocarlas a las dos para hablar hoy. Me parece que eso también es lo que hizo mucho tiempo que los hombres trataran de relegarlas, la inseguridad o el miedo a veces quedar expuestos en que no era tan genial lo que teníamos para mostrar, sino que había otra visión por ahí más sensible, más solidaria, con ciertas características que tienen las mujeres, que hacen que las cosas por ahí funcionen mejor. Así que bueno, no quiero robarles más tiempo y las dejo y los dejo en manos de la primera de las expositoras, que es Itatí de Marchi. Ella es abogada laboralista, representa sindicatos, tiene una actividad muy profusa en cuanto a lo que es publicaciones, congresos, charlas, participación en colectivos de abogados, y bueno, nos va a hablar un poco sobre un tema muy actual, que es el teletrabajo en clave de género, y un poco también cómo es el tema del sindicalismo en clave de género. Cuando quieras, Tati. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi agradecimiento al Instituto de Derecho del Trabajo de la Ciudad de Rosario, que siempre nos recibe con tanta calidez, con tanta perspectiva de desconstrucción, independientemente del género, que es del tema que vamos a hablar hoy, sino que en cuanto a desconstrucción y discusión respecto a la desconstrucción, con cada una de sus autoridades, y Sebastián Serrano claramente que demuestra eso, justamente es una demostración de eso. Cada colectivo que integra Sebastián lo integra con esta perspectiva de género, de desconstrucción, de darle lugar a los vulnerables, de escuchar a los vulnerables y de trabajar en colectivo por lo que realmente debemos trabajar. Te agradezco mucho, Sebastián, por tu generosidad, por el mensaje inmerecido, por el halago, y también hoy pensaba hace un rato cuando repasaba un poco lo que iba a exponer hoy, es que qué hermoso que es que hoy estemos hablando en un día histórico, que fue el punto de partida. A mi criterio fue el punto de partida histórico de una historia que ya no vuelve para atrás y solo le queda por avanzar. Así que mi agradecimiento a todos. Ni hablar de, antes de terminar este preámbulo, para mí es un honor y un orgullo compartir esta tarde con Laura Suaje, a quien admiro profundamente también por su solvencia académica, por su gran calidad a la hora de disertar y porque es una mujer, una gran luchadora. Bueno, sin más preámbulo, voy a ingresar al tema que charlábamos con Sebastián hace un tiempo, que es tal cual, como dice Sebastián, un tema actual
que viene un poco a unirse como un eslabón de una cadena a otros temas que quizás no son tan actuales. Este viene un poco a sumarse a este desencadenamiento de eslabones, y como todo eslabón que se suma a otra cadena que viene desde hace un tiempo, a mi criterio, no abarcándose de manera genuina, creo que un poco el futuro de este tema tan actual va a depender de cómo un poco todos y todas nos embarquemos en el tema y sobre todo tratemos el tema a futuro. Y a modo de hacer una introducción, siempre comento que en mí tuvo un gran impacto una frase que el año pasado, a propósito de un curso en donde pude escuchar a Laura Mora, una disertante quien en lo personal admiro mucho. Laura en ese momento hablaba de que hoy nos encontramos frente a una situación de triple guerra, con el impacto que genera esta palabra para todos. Y en esa triple guerra, primero el no poder entender por qué hemos llegado a esta situación de triple guerra, una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que se enorgullece de ser una sociedad del conocimiento, en donde la información y el conocimiento más importante, la mayoría de las veces está a la distancia de un simple clic. Un poco esto va a tener que ver también con este tema actual que voy a tocar. En ese sentido, Laura comentaba que esta triple guerra tiene que ver con los nuevos embates o los nuevos desafíos que vive hoy el derecho del trabajo. En esta exposición concreta, en esta breve disertación, me voy a ocupar de una de esas guerras, muy conectada con las otras dos, pero por una cuestión de tiempo me voy a ocupar de esta guerra. Esta guerra que tiene que ver con la dependencia social, con el hecho de que a través de una especie de inconsciente colectivo, que es lo que siempre menciono yo, no hemos entendido o no hemos internalizado del todo que todos somos dependientes socialmente. Independientemente del momento en que esa dependencia fisiológica y concretamente y fácticamente se dé. Todos en nuestro ADN inherentemente somos interdependientes familiarmente de alguien. A partir de ese no convencimiento, de esa falta de convencimiento, es que todos, y cuando digo todos, hemos sido partes, hemos sido cómplices de haber puesto por sobre la mujer el trabajo doméstico y haberla puesto en el lugar de ser quien mayoritariamente se ocupe de eso. Sin embargo, cuando analizamos un poco las causas, existen causas o motivos por los cuales las mujeres se ocupan mayoritariamente hasta el día de hoy, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado sobre todo, que tiene que ver con que todos sabemos que no existe un ser humano en la Tierra que sea superdotado, por lo tanto la mujer es mujer y no una supermujer. Sin embargo, ha existido una obligación normativa doméstica específica y una especie de incluir a las mujeres en una especie de servicio doméstico obligatorio, que todavía persiste ese tufillo, esa frase y esa cosa a primera mano de poner en cabeza de la mujer el trabajo doméstico. En ese sentido, creo que hemos llegado a esta situación que hace que hoy la perspectiva de género no sea del todo genuina y auténtica a mi criterio, por olvidarnos de poner la vida en el centro. Si pusiéramos la vida en el centro, entenderíamos que estamos en una situación de crisis de cuidados, de lo que se ha llamado el crisis de cuidado. Y esa realidad en la que estamos, creo que hemos llegado a esta realidad por haber atravesado este tema y por haber analizado durante este tema, durante mucho tiempo, a través de una perversa jugada. Y esa perversa jugada tiene que ver con, hasta ahora, solo, salvo algunas excepciones, salvo algunos tratamientos más profundos del tema, haber llegado a esta instancia por un cambio de jugadores por jugadoras, en vez de adentrarnos realmente en un cambio de reglas de juego. Y eso tiene que ver, lógicamente, con que continuamos en una situación de absoluta hegemonía patriarcal, con algunos espacios en donde hoy estamos atravesados por la perspectiva de género, pero continuamos en una hegemonía patriarcal en donde claramente la perspectiva de género lo que busca es resignar privilegios. Y resignar privilegios interpelando, solo resignar privilegios se va a poder hacer interpelando en aquellos ámbitos inclusive que nos dan miedo. Interpelando en aquellos ámbitos en donde también tenemos que consultar qué es lo que pasa y por qué en esos espacios no se comienza por la resignación de privilegios, que es el único camino hacia la democracia paritaria. En ese sentido me voy a adentrar
en lo que este inconsciente colectivo, a mi criterio, ¿cómo o por qué? ¿Cómo hemos llegado a esta situación de inconsciente colectivo? Y después humildemente voy a decir lo que considero que puede llegar a ser el camino para genuinamente y de manera auténtica abarcar y tratar este tema, sobre todo en este tema puntual de teletrabajo y su tratamiento de las tareas de cuidado del derecho de desconexión. En ese sentido, tenemos muchas, como siempre, mi criterio, y sobre todo en los años de la primavera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en años en donde las políticas activas estatales, sobre todo del 2003 al 2012, fueron políticas estatales que entendieron esta situación de que la perspectiva de género y la situación de acompañar a los más vulnerables y esto del derecho del trabajo con condiciones dignas para todos y todas y en cualquier contexto, en esa época fue dictada una ley que a mi criterio es digna de orgullo para todos nosotros, que es la ley 26.485. Esta ley ya toma el tema, ya sabe que tenemos una realidad tan viva que es capaz de escabullirse a las soluciones más tradicionales, toma la situación y pone en cabezas del Estado la necesidad de establecer políticas activas por encima del reproche normativo, bajando tierra la cobertura y la protección para la prevención, la erradicación y la sanción de cualquier tipo de discriminación en razón del género. En este sentido, esta ley le dice a los tres poderes del Estado que deberán realizar políticas activas, constantes y permanentes, independientemente de los reproches normativos que ya existen. Ya esta misma ley habla, con el gran tratamiento que no es motivo de esta disertación, pero tengo que mencionarlo porque creo que es, como decía, digno de orgullo, el gran tratamiento que hace del trabajador o la trabajadora y su derecho a la identidad de género, al cambio de identidad, al cambio de género, el acompañamiento que requieren los empleadores. Ya esta ley, en términos genéricos, y en cuanto al tema que me ocupo hoy, habla de no alcanza, lo que tenemos no alcanza. Hay que establecer políticas activas, el Estado tiene que bajar a tierra a hacer un acompañamiento genuino y auténtico, ya que el reproche normativo no ha alcanzado. Y en ese sentido, lamentablemente, quizá, estoy segura que no por mucho tiempo, nuestra ley de contrato de trabajo es ejemplo de eso. Previo a esto, previo a hablar de la ley de contrato de trabajo, debo decir que la medida... Se bloqueó. Ahí está. ¿Se me escucha, Seba? ¿Sí? Sí, sí. Se me había desactivado el audio. Bueno, la medida radicalizada, la medida extrema de compensar la contratación del personal masculino en el personal femenino no ha dado muchos resultados, no ha dado resultados exitosos, ni en Argentina, ni en el derecho comparado. De hecho, como cada vez que una medida radical no da los resultados que se esperan, ha salido la jurisprudencia argentina en dos fallos que, bueno, conocemos todos, pero los menciono muy someramente, como Cisneros Mirta contra Tadelva y Mujeres en Igualdad contra Fredo, a establecer, previo a detectar la falta de equidad en la contratación del personal femenino y del personal masculino, a determinar y ordenar que se contrate personal femenino hasta tanto se produzca la equiparación. Y hablo de estos dos, bueno, eso en cuanto a la jurisprudencia, y en cuanto a la ley de contrato de trabajo, como decía, claramente nuestra ley de contrato de trabajo da muestras que las disposiciones bajo el pretenso fin de la protección de la mujer y de la protección de la protección de la mujer, y que van en contra de la discriminación de la mujer, bajo ese pretenso fin de proteger a la mujer de la discriminación, lo único que hacen es cristalizar pautas basadas en estereotipos y desincentivan su contratación. Ejemplos de eso son la licencia por maternidad, la mayor cantidad de días de la licencia por maternidad respecto de la paternidad, el periodo de excedencia, el periodo de lactancia, la prohibición de trabajo a domicilio. Sin ninguna duda exacerban el factor discriminador, y las mismas que se estarían simplemente redactadas hacia los progenitores, sin diferenciar entre gestante y no gestante, desaparecería el factor discriminador, y con eso quizá no se desincentivaría la contratación, ya que el empleador sabría que el beneficio debe darlo. En ese sentido, me paro en uno de estos fallos para ingresar al tema que tiene que ver con el compartir el poder sindical en clave de género. En ese sentido, siempre escucho a Raúl Ojeda decir algo que a mí me impacta. Tuvo que salir una ONG y una ONG de mujeres a pedirle a una empresa
y a hacer recoger el guante de la jurisprudencia para establecer un fallo histórico sobre el cual nos paramos todos los que hablan sobre perspectiva de género, al no poder pararnos todavía en la ley de contrato de trabajo que tantos grupos de estudios de los doctrinarios más valiosos ya hablan hace mucho y coinciden en la necesidad de que la ley de contrato se redefine. Bueno, llegó la pandemia, eso quizás se pasó para más adelante, pero tuvo que salir una ONG y una ONG de mujeres, exclusivamente de mujeres, a pedir protección en ese sentido y a reemplazar una ley de contrato de trabajo y un poder sindical que claramente tome el tema solamente de manera estética y de manera retórica. Claramente, el punto fundamental en esto tiene que ver con que las mujeres en esas tareas de cuidado que realizan más que el resto no perciben una remuneración. Ese graffiti que es tan normal verlo en Buenos Aires, no lo he visto en el interior, pero en Buenos Aires caminando por los barrios, eso que llaman amor es trabajo no pago o es trabajo no remunerado, y a mí cada vez que lo veo me impacta, ¿no? Qué lejos que estamos todavía de entender y reconocer esto. Sin embargo, toda la doctrina hoy considera y es unánime en el sentido de que esto también tiene por otro lado otra pata, que se refiere al sistema integral de cuidados, la necesidad de que el Estado sea parte con esto de las políticas activas, sea parte de la jerarquización primero de los cuidadores y las cuidadoras, que están en una situación de precariedad absoluta por lo general en nuestra sociedad, y la necesidad de partida presupuestaria para centros de cuidado y para centros de educación para menores. En cuanto al poder sindical, eso que hablaba creo que es fundamental. Tuvo que salir una ONG y una ONG de mujeres a hacerse cargo del tema y a pedir y a requerir a la justicia un fallo como este. Y en cuanto al compartir el poder sindical en clave de género, podemos decir que las mujeres hasta ahora veníamos mal, con una tasa de desempleo del 53% frente a los hombres del 73%, una precarización de más del 60%, y la mayoría de las mujeres trabajando a tiempo parcial. Voy a conectar el hecho de compartir el poder sindical en clave de género con el tema de teletrabajo en concreto, porque creo, a mi criterio, que el teletrabajo, así como se han debatido mucho las luces y las sombras, creo que es muy necesario entender que esta ley de teletrabajo, a mi criterio, renueva las chances para el poder sindical de hacerse cargo de este tema de manera genuina y auténtica. En ese sentido, coincidiendo con Gustavo Ciampa, la ley de teletrabajo, en su artículo segundo, establece que esta ley se dedicará a establecer presupuestos legales mínimos, que luego deberán ser rellenados en cuanto a sus contenidos específicos por la negociación colectiva. Sin embargo, coincidiendo con Gustavo Ciampa, la ley, a partir de ese artículo y por derrame en todos los demás, no se dedica a determinar un presupuesto legal mínimo. No puede haber presupuestos legales mínimos cuando no hay contenidos mínimos. La ley se dedica a hacer declaraciones, expresiones declamáticas, y delegando absolutamente todo en la negociación colectiva. Una negociación colectiva que llega a esta ley de teletrabajo en una situación de gran crisis, que verá a partir de la salida de la pandemia cómo se hace cargo y afronta las deudas, por decirlo entre comillas, de carácter alimentario, de carácter básico y alimentario. Bueno, esta ley de teletrabajo pone sobre la cabeza de la negociación colectiva el tratamiento de un tema como la crisis de cuidados. Un tema que en la realidad hasta hoy el sindicalismo no ha hablado de manera genuina y auténtica. Con un anacronismo de métodos basados en lo presencial, en el contacto inmediato, y con una historia protagónicamente basada en lo salarial de sus conquistas. En estas circunstancias, el teletrabajo le pide a la negociación colectiva que rellene estos contenidos. En ese sentido, yendo concretamente a lo que la ley de teletrabajo habla de perspectiva de género, sin ninguna duda podemos ampararnos en el artículo 6 y en el artículo 2 y 13 de derechos colectivos. Pero en el artículo 6 es la ley de teletrabajo la que establece la posibilidad de que la persona encargada de las tareas de cuidado, que acredite tareas de cuidado a su cargo, pueda ayornar su jornada acreditando esas tareas, ya sea interrumpiéndola o suspendiéndola, y no va a poder ser sancionada por eso, incluyendo la órbita de responsabilidad frente a la posibilidad de que el empleador incumpla con esta obligación de ayornar la jornada de acuerdo a las tareas de cuidado, y remitiendo la órbita de responsabilidad a la ley 23.592. Primero, me parece que es importante decir que
lejos de lo que la doctrina, a mi criterio, injustamente habló de los colectivos feministas, dicho de alguna forma, vuelvo a decir, bastante injusta, que cuando se habla de tareas de cuidados, los colectivos feministas nuevamente se quejan de este tema cuando hacía tanto tiempo que venían esperándolo. Hay que aclarar que no resulta, hasta resulta desagradable de decirlo, se recibe con beneplácito el hecho de que en una ley por primera vez hablemos de tareas de cuidado, se recibe con beneplácito el hecho de que en una ley por primera vez se le permita al cuidador o la cuidadora ayornar sus jornadas, nadie discute eso. El punto es que, sin ninguna duda, creemos que una expresión declamática en este sentido, sin contenido específico, puede generar el gran riesgo de que ese relleno de contenido específico sea causal de profundizar la segmentación vertical y horizontal que hoy, sin ninguna duda, sufren las mujeres. Y además, y fundamentalmente, el hecho de que, tal como están dadas las cosas, y con un sindicalismo poco capacitado, para no decir no capacitado, en género, termine siendo solo uno quien requiere ese ayornamiento de la jornada. Y digo uno por no hablar de un solo sexo. Me da toda la sensación, y creo que todos coincidimos con esto, que tal como está redactada así la ley, y sin un tratamiento genuino, con sindicatos que están viendo cómo salir de esta crisis, por lo tanto, por lo pronto, es imposible no tener una visión optimista en relación a qué nivel de atención le van a prestar a esta ley, qué nivel de elaboración va a tener este relleno de contenido específico. Da la sensación de que sin un tratamiento a conciencia, esto puede llegar a incrementar, intensificar la vulnerabilidad de este colectivo vulnerable y la brecha de género en ese sentido. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué traemos? ¿Solo problemas, no soluciones? No, creo que hay varias soluciones. Y la primera solución tiene que ver con hacer extensivo, primero que todo tipo de reglamentación, todo tipo de tratamiento, creo que tiene que ser con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y con los colectivos de mujeres. De hecho, el Ministerio de Empleo, de Trabajo y Seguridad Social tiene un colectivo de mujeres, una comisión de mujeres y de género, que es quien se encarga de este tema. Pero fundamentalmente el hecho de aplicar y capacitar y establecer de manera obligatoria otra ley que es digna de orgullo en nuestro país, que es la ley Micaela, en actores sociales que están llamados a venir a rellenar contenidos específicos de una ley cuya esencia básica es la compatibilización familiar y personal. La Asociación de Madres Madres, la Asociación de Abogadas Sin Fronteras, las abogadas laboralistas, todas han manifestado en términos textuales: el teletrabajo es una trampa mortal para las mujeres. Todo eso de lo que hablábamos, este paréntesis de lo que hablábamos al principio del teletrabajo, en esto que dice Sousa Santos, que me parece tan importante, la pandemia se ha transformado en una pedagogía cruel, la pedagogía cruel de la pandemia. Todo lo que creímos en un principio de la pandemia, ahora creemos todo lo contrario. Al principio, este paréntesis de pantuflas y de home office, este retrato de familia de calor de hogar, nos resultaba, inclusive, a quienes sin darnos cuenta no veíamos la posibilidad de que esto recrudezca las vulnerabilidades, nos veíamos como tentados. Esta cosa de los niños arriba de nuestro regazo mientras hacíamos Zoom, este paréntesis que no fue visto como paréntesis, y por esto vuelvo a este inconsciente colectivo, colectivo al que nos empujó, en esto que dice Sanguinetti y Raymond, esta huida precipitada y obligada, al que nos empujó el hecho de que el teletrabajo dejó de tocar la puerta y la derribó. Y no nos dejó, de pronto, yo lo que sentí es que no nos dejó analizar bien, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Hasta cuándo dura? Estas encuestas de ADECO, de que el 42% de los trabajadores y las trabajadoras decían que trabajaban mucho mejor, pero mucho más. Trabajaban mucho mejor en su casa, pero muchísimas horas más. Bueno, esta es la situación de las mujeres en una compatibilización familiar y personal cuando el trabajo se ha transportado en nuestra casa, estando además en la posibilidad de que este teletrabajo se quede, en este hecho de que el teletrabajo se queda, que si un tratamiento no se hace de manera digna y equitativa y asegurando condiciones equitativas para todos y todas y en cualquier contexto, puede ocurrir y va a ocurrir que la profundización de la segmentación vertical y horizontal sea un hecho, y que las mujeres, y esto conectado al derecho de desconexión, no puedan desconectarse
como quisiera, como debieran para la compatibilización familiar y profesional. Me quedó una sola cosa, por eso me quedé pensando, me quedó una cosa de tareas de cuidado, vinculadas a la órbita de responsabilidad en la que hablaba. Esta ley, este artículo sexto establece que ante el incumplimiento del trabajador, la actitud del empleador reticente caerá en la órbita de la ley 23.592. A mi criterio, y este es un criterio en el que coincidimos con todas las doctrinarias, la ley 23.592 no ha dado demostraciones de éxito en el reencauzamiento de los vínculos. No ha demostrado representar al colectivo de mujeres cada vez que en un precedente concreto ha intentado defenderla. La ley 23.592 ha demostrado romper, no reencauzar. Por lo tanto, creo que el principal error de esta ley es haber hecho caer a la órbita de responsabilidad de la ley 23.592, que claramente no había dado demostraciones de protección genuina. En cuanto a lo que hablaba del derecho a la desconexión, que es otro artículo estrechamente ligado, que tiene que ver con el desconectarse en esa compatibilización, mucho se ha discutido en doctrina. La doctrina en contra de este derecho a la desconexión manifiesta primero que esto genera una diferencia injusta entre presenciales y teletrabajadores. En ese sentido, no estoy de acuerdo para nada con esa doctrina, en el sentido de que hablamos hace un tiempo de que la ley de contrato debe redefinirse, y en esta ley de teletrabajo estamos hablando en el 2020. Por lo tanto, empezar a hablar en una legislación de derecho a la desconexión no quiere decir que luego no se hable de ese derecho a la desconexión en todo el mundo de trabajadores, en todos los otros tipos de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, y creo que es lo más importante, el derecho a la desconexión no tiene nada que ver con el derecho a la jornada y el derecho al descanso. Mucho se ha discutido también en relación a eso. Parte de la doctrina ponía un ejemplo y decía, pero si el mensaje que envío durante el tiempo, en el derecho a la desconexión todos conocemos que dice, el artículo 5 del derecho a la desconexión, prohíbe al empleador el envío de mensajes de cualquier tipo durante el descanso de la jornada y durante las vacaciones al trabajador. Muchos se ha dicho, pero si esto ya está regulado en el descanso, con el descanso diario, semanal y anual, ¿qué vino a querer hacer el derecho a la desconexión? El derecho a la desconexión vino a querer hacer el derecho a desconectarse. El derecho que tiene el trabajador o la trabajadora a ser persona independientemente de ser trabajador o trabajadora. El derecho a la intimidad y a la privacidad y a no ser perturbado en esa privacidad o en esa intimidad con el envío de un mensaje que puede resultar molesto o no, pero simplemente el respeto a la libertad, a la privacidad y hacer otra cosa que no sea trabajador o trabajadora. Totalmente distinto al objetivo, al bien jurídico protegido con el descanso y con la ley de jornada, que ha sido una de las primeras conquistas. En ese sentido, considero, terminando con estos dos artículos, que solo un juego armónico, un vals armónico entre el derecho a la desconexión y las tareas de cuidado, son los que van a poder garantizar el hecho de una protección genuina y una compatibilización genuina hacia las mujeres en la compatibilización familiar y personal. Y solo eso es posible con la capacitación. Capacitarse para poder capacitar. El artículo 11 habla de la necesidad de los sindicatos de capacitar en TICs, en tecnología de la información y el conocimiento, y capacitar en todo lo que tiene que ver con la ley de teletrabajo. Creo que primero para capacitar hay que capacitarse. Y en ese sentido vuelvo al punto de la necesidad de la implementación de la ley Micaela de manera obligatoria en estos actores sociales. En cuanto al compartir el poder sindical en clave de género, hay algo que sigue siendo igual, a pesar de varias normas que han tendido a lo contrario. En el tomo de Feminismo y Sindicatos en Iberoamérica, que publicó la Universidad de José C. Paz y Claxo en el 2020, en este mismo año, a principios de este año, coincido absolutamente con lo que manifiestan y con lo de que hay que decir una realidad, hay que decir las cosas como son. Son las mujeres quienes siguen teniendo que instruir y que explicar a los hombres en el movimiento sindical cómo se manifiestan las desigualdades de género en el mercado laboral. Siguen siendo las mujeres las que tienen que manifestar por qué los sindicatos tienen que luchar contra tales desigualdades y por qué debe ser un eje transversalizado de la política sindical.
hay una necesidad permanente, y uno lo nota en las entidades sindicales y en la agenda de las entidades sindicales, de justificar la agenda de la perspectiva de género. Y en ese sentido, y esto ocurre transversalmente en todo el sindicalismo argentino, y en ese sentido se considera que la forma de abarcar genuinamente el tema de perspectiva de género es incluyendo a las mujeres en la agenda de género para hablar y capacitar y salir afuera con actividades de tipo académica o de capacitación con las mujeres hablando de género. En ese sentido creo que va a ser fundamental, primero lo que decía, la capacitación de los dirigentes sindicales y los delegados de los delegados y las delegadas sindicales en teletrabajo, que se capaciten en compatibilización familiar y en compatibilización de cuidados, en corresponsabilidad parental. A tono con el artículo 190, el artículo 190 nos pide salgan extramuros de la relación laboral, ingresen con muchas comillas a los hogares, vean qué sucede. El convenio 190 claramente hablando de violencia doméstica, hablando de la erradicación de la violencia, pero se trata de una esencia, ¿no?, que nos marca un camino. Salgan, ingresen a los hogares. Bueno, pues el sindicato, si va a tener que rellenar contenidos específicos exclusivamente de compatibilización familiar, pues entonces tiene que entrar a los hogares. Pero para ingresar a un tratamiento genuino y un acompañamiento genuino, primero tenemos que esas cosas que de manera estética o retórica comenzaron con esta perspectiva de género, tienen que ser controladas de que sean cumplidas. En efecto, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que el cupo femenino, la norma reglamentaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que determinó el cupo femenino en los cargos electivos, esto de compartir el poder sindical verdaderamente, las mesas directivas en el poder del sindicato, al terminar con el techo de cristal que uno lo ve tan lejos, y va a tener que empezar primero por un control de verdad del cupo femenino en las paritarias. Y que este cupo femenino en las paritarias no sea reemplazado ni justificado con avales. Los avales no justifican el hecho de que una lista se enaltezca o pueda ser representativa de algo. El aval no justifica esto, se trata de una perspectiva que es transversal, y que en el caso del teletrabajo, solo con capacitación real de tareas de cuidado y corresponsabilidad, va a poder representarse a ese colectivo de teletrabajadoras o teletrabajadores, y para eso el poder sindical tiene que ser compartido, y para eso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene que acompañar y controlar que ningún aval pueda sustituir la falta de cupo femenino. Por otro lado, y lo que siempre digo de las luces del teletrabajo, tendría que entender el movimiento sindical, y yo creo que lo entiende, que esto renueva las chances a través de lo que permite las TICs, ¿no? Las TICs permiten la transparencia, la digitalización, el que las acciones sindicales sean de todos y de todas, el acceso por medios virtuales, las asambleas por medios virtuales, el permitir que un candidato sea elegido y elija por medios virtuales. Y esto, en algún punto, a mi criterio, debe ser visto como una chance, como una posibilidad del sindicalismo de demostrar de una vez por todo a esa saturación de mensajes diarios que intentan deshumanizar el colectivo, con el propósito claro de fragmentarlo o atomizarlo, en un mundo en que nadie debiera estar en soledad, pretenden dejarlo solo el trabajador o la trabajadora. Bueno, este es una chance que tiene el sindicalismo con la transparencia que permiten y con la transparencia y con la digitalización que permiten estas TICs, de empezar a dejar sin argumentos a esto que pretende atomizar o fragmentar al colectivo, que se ponga el disfraz que se ponga, aunque sea remoto, sigue siendo el vínculo de fraternidad entre los trabajadores y las trabajadoras, y sigue siendo el reclamo con más fuerza. Bueno, simplemente para terminar, en la promesa que le había hecho a Sebastián de que no iba a llegar a los 40 minutos, yo me permito, entre tantas expresiones de deseo que van a tener que ser rellenadas, y no dudo, lo miro con optimismo, de que así va a ser, no dudo que así va a ser. Primero, recordar que debemos secuenciar para no segmentar, siempre digo esto, qué necesidad de
que el trabajador o la trabajadora no pierda su contacto con el colectivo, con su representación colectiva y con sus compañeros y compañeras. No caigamos en esta trampa mortal de dejarlo solo el trabajador. En algún momento en la génesis del teletrabajo, en aquel shock del petróleo, Jack Niels decía que era la forma, que era una hermosa forma, así lo manifestaba, de llevar el trabajo al trabajador, en vez de hacer que el trabajador vaya al trabajo. En ese momento no se pudo porque se consideraba muy costoso. Hablamos de costos, exclusivamente hablábamos de costos. No hablemos de costos esta vez, acompañemos en serio. Y a lo que me refiero con secuenciar tiene que ver con que sí o sí van a tener que ser secuenciadas las prestaciones de trabajo remoto con las prestaciones presenciales, porque si no vamos a caer en la trampa mortal de dejar solo el trabajador o la trabajadora y apartarlo del colectivo. Y si no, las TICs tienen que ser suficientemente, acompañar suficientemente de manera genuina para que ese acompañamiento del colectivo y el vínculo del trabajador o la trabajadora con sus compañeros o sus compañeras se haga aunque sea virtual. Pero no caer en la trampa mortal de dejar al trabajador o la trabajadora sola o solo, que es lo que en realidad mucho se pretende y fue claramente demostrado en la discusión parlamentaria por la representación de la UIA, la representación de APIME, y más, y más, y más. A modo de reflexión final, una última expresión declamática, más que expresión declamática, una expresión de deseo. Ojalá que en algún encuentro cercano, virtual o presencial, coincidamos en el orgullo, todos los actores sociales, todo lo que les debemos a ellos y a ellas esto, coincidamos en el orgullo que sentimos de haber logrado, por fin, superar el dolor de tener que seguir buscando la manera de institucionalizar la protección de la igualdad de género en las relaciones laborales, que continúa siendo hoy una problemática que sigue clamando por ser atendida y que ya debiera ser para todos una verdad de perogrullo. Ojalá que ese día nos encontremos de nuevo para afirmar por fin que todos los trabajadores y trabajadoras gozan de las mismas oportunidades en las relaciones de trabajo y que la igualdad de género por fin es una realidad vivida y que esa vida feliz es feliz de ser vivida por todos, todas y todes, en cualquier contexto, ya no de manera retórica, y que no hemos necesitado ninguna Micaela que nos lo pida a gritos. Muchas gracias a todos y a todas, gracias por el espacio, ha sido un gran placer. Aplaudo de parte de todos los que están siguiendo en el Facebook, que seguramente también lo están haciendo. Muchas gracias, Itatí, fue más que claro y sobre todo muy interesante todas las ideas para ir pensando a futuro. Se sumó, mientras estabas hablando, Lucila Cusumano, que es la presidenta de la Comisión de Diversidad y Género, que mencioné al principio, que también auspiciaba y que se sumó con mucha alegría a la realización de esta actividad. No sé, Lucila, si querés agregar algo, si querés decir alguna cosa, querés hacer un comentario. No, más que un placer haberte escuchado y lo manifiesto a título personal y a título colectivo de la comisión. La verdad que no mucho más. Sí, esto de las luces y sombras, creo que la pandemia ha puesto sobre el tapete una cuestión a la que ya no podemos dejar de ver y de poder discutir, y que justamente tiene que ver también con los cuidados y esta brecha desigual en el mundo del trabajo. Y bueno, sí rescato que, bueno, que esté plasmado en el texto de ley, al menos es un paso, más allá de todos estos defectos o ajustes y miradas que faltan aún, y no mucho más en relación a los sindicatos, ¿no? La necesidad de que actores sociales tan importantes como los sindicatos tomen la perspectiva de género, por supuesto también, pero bueno, es todo un proceso que creo que la pandemia, desde estas luces, ha puesto sobre el tapete y ya no hay vuelta atrás. Así que, nada, nuevamente gracias y un placer escucharte. Gracias, Lucila, Bueno, un placer tenerte. Gracias. Si les parece, a los que siguen la charla desde Facebook, quienes vayan teniendo preguntas pueden irlas formulando. La idea es que una vez que hayan terminado ambas expositoras, se les lean las preguntas y ellas puedan dar una respuesta. A continuación va a hablar Laura Soaje. Ella se inició también como abogada laboralista, abogada de sindicatos, o sea, tiene una conexión con la realidad de la primer disertante, solo que ella hoy nos acompaña y defiende a los trabajadores desde otro puesto, que es como jueza de cámara
de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Estas cuestiones que nos planteaba Itatí, de toda esta situación que sigue sucediendo de violencia y demás, tiene que tener alguna respuesta, las mujeres se animen cada vez más a buscarla y terminan en el Poder Judicial pidiendo que por favor se haga lugar a sus justos reclamos. Esto no es muy fácil, sobre todo hay una cuestión muy importante que es la de la prueba, y bueno, Laura desde su vasta experiencia nos va a aconsejar cómo hacer para que todos estos reclamos no naufraguen y puedan tener la respuesta que se merecen. Laura, tenés muteado el micrófono. Tenés que activar. ¿Ahí está? ¿Ahí Perfecto. Bueno, Sí. bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, invitada por el Colegio de Abogados de Rosario. Ya tuve la oportunidad de participar el año pasado y la verdad que me gustó mucho la experiencia. El agradecimiento también al Instituto del Derecho del Trabajo, a la Comisión de Género y a las demás organizadoras de esta reunión que tenemos para hablar de la problemática de género. Bueno, un placer poder compartir el panel con Itatí, que se le nota su fuerza y su lucha por los derechos de las mujeres, obviamente desde el derecho del trabajo. Bueno, yo voy a hablar de la problemática de la prueba en los casos de violencia de género en las relaciones de trabajo. En realidad, bueno, todos sabemos lo complicado que es para los abogados y para las abogadas llevar adelante este tipo de casos y la incertidumbre que tienen acerca de cómo plantearlo, cuál será la perspectiva de éxito. Están en juego derechos tan fundamentales de la dignidad de la trabajadora, del trabajador también a veces, pero esta vez nos vamos a focalizar en la problemática de género que abarca, bueno, las mujeres y a otros colectivos vulnerables, digamos, en los cuales la vulnerabilidad propia de la relación de dependencia se acentúa por la vulnerabilidad de pertenecer al colectivo de las mujeres y de otros colectivos discriminados en función del género. El objetivo de la charla en realidad es abordar la cuestión de la prueba, las cargas de la prueba, el enfoque que debe regir la valoración de las pruebas en el marco de este tipo de pleitos, en los que se alega la violación de derechos humanos fundamentales, como consecuencia de que el trabajador o la trabajadora ha sufrido violencia y acoso por razones de género en el ámbito de trabajo en cualquiera de sus formas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que de poco o nada sirven que los organismos internacionales o el Estado reconozcan el derecho a trabajar en un medio ambiente libre de violencia y acoso, sí, cuando la víctima adopta valientemente la decisión de denunciar en sede judicial tales actos, ¿qué es lo que sucede? Las serias dificultades a las que se enfrenta en materia probatoria y que son típicos de este tipo de casos, si son juzgados a la luz de las reglas procesales tradicionales, se van a erigir en un obstáculo de hecho para lograr el reconocimiento de esos derechos que han sido vulnerados. Y de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Se afecta otro grave derecho, se produce otra grave violación a un derecho fundamental, que es el de la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes que debe tener en cuenta desde la posición de la abogacía al momento de defender a una persona que ha sido víctima de violencia laboral por razón de género? Desde la perspectiva procesal, siempre recalco esto, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, espero poder llegar, es la exposición de los hechos que se efectúe en la demanda. Este es un punto clave que lo vamos a ver. El otro punto clave es tener en cuenta y poder, poder sacar el beneficio de esto, es tener en cuenta cuál ha sido la postura frente a estos hechos que adopta la parte demandada en su escrito de contestación. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los medios de prueba de los que podemos valernos y que también tienen una importancia central los indicios y las presunciones. También la valoración de la conducta procesal de las partes.
Y después de todo esto, de todo el esfuerzo que va a tener que hacer el abogado o la abogada para exponer el caso y para acreditarlo, para ofrecer la prueba después, y recién después, vamos a ver cómo, ante la ausencia o insuficiencia de pruebas directas y concretas, que generalmente esto es lo que va a suceder en este tipo de casos, empiezan a jugar las llamadas reglas de la carga de la prueba, que en realidad no están dirigidas a las partes, sino que están dirigidas a los jueces y a las juezas que tienen que resolver este tipo de casos. Y ahí sí vamos a ver cómo esas reglas se modulan o se distribuyen de un modo especial, o al menos así deben serlo. También, finalmente, lo que vamos a ver es que, en definitiva, como siempre, es esencial el rol que asuma la judicatura ante este tipo de casos, que va a tener que juzgarlo con la especialidad y la sensibilidad que es propia del derecho del trabajo, y que a su vez se tiene que profundizar. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, como decía Itatí, porque esto es un mandato para todos los poderes del Estado, con la perspectiva de género que se impone adoptar ante este tipo de situaciones. Primero, algunas precisiones. El tema de diferenciar sexo y género. Cuando hablamos de sexo nos estamos refiriendo a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, que los distinguen. En cambio, cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción cultural, social e histórica, que lo que alude a lo que también hablaba Itatí, los roles que la sociedad atribuye a sus integrantes, y en función de lo cual se construyen identidades, funciones, atributos, para el hombre y para la mujer, posiciones, roles, funciones que debe cumplir dentro de la sociedad. También hay términos importantes que tenemos que tener en cuenta, porque también debemos incluirlos en esta protección: el de la orientación sexual, que es independiente del sexo biológico o de la identidad de género, y el de la identidad de género, que es la vivencia interna e individual que tiene cada persona respecto de su sexualidad y que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. ¿Por qué es importante entender estos conceptos? Porque cuando hablamos de discriminación o de violencia por razones de género, no solamente debemos incluir a las mujeres, sino a otro tipo de, un colectivo mucho más amplio, que es el de las personas intersex, trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersex, que también son violentados en el trabajo porque son un grupo especialmente vulnerable. Tenemos que ver que hay distintos tipos de violencia por razón de género. Una es la discriminación por orientación sexual, por identidad de género o por género, y qué es lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tiene por objeto o por resultado, ya sea normativamente o de facto, anular, menoscabar el reconocimiento de los derechos en condiciones de igualdad, de las libertades en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, y entre, digamos, toda distinción que se pueda efectuar en función del género. Tenemos que tener también en cuenta, y esto es importante para la interpretación de los tratados, que como muchos tratados internacionales y cuerpos normativos aluden a la palabra sexo y no a género, porque todavía no era un término que se utilizaba. Nosotros tenemos que interpretar evolutivamente los tratados y la normativa, y entender que cuando se refiere a sexo, discriminación por razón de sexo, lo tenemos que interpretar como discriminación en función del género. Me parece fundamental tener en cuenta, buscar, que también, de lo que también hablaba Itatí, un concepto normativo que tenga aptitud para incluir dentro de su ámbito de protección las distintas situaciones de violencia o acoso en el ámbito laboral que se dan por razones de género. En esa búsqueda, es decir, ¿dónde encuadramos nuestro caso? Para mí es de suma riqueza la normativa de la ley 26.485, que es del año 2009, que lo que hace esta ley es garantizar normativamente en el plano interno los derechos reconocidos en la CEDAW, que como todos sabemos tiene jerarquía constitucional, y en la Convención Belén do Pará. Entonces, nos vamos al artículo 4 y veamos qué amplio es, y esto ya vamos a ver qué importante es al momento de la exposición fáctica del caso. ¿Por qué? Porque nos dice que es toda conducta, la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que la tenemos que entender en clave de género, incluyendo otro tipo de colectivos. Toda conducta, acción u omisión, que en forma directa o indirecta, y que se puede dar tanto en el ámbito público como en el privado, que está basada en una relación desigual de poder. Y este es el concepto clave, la relación desigual de poder, que por estos estereotipos de género que todos tenemos y por los que todos estamos atravesados,
colocan a la mujer en una situación de subordinación o de inferioridad con relación al hombre, que afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, puede ser perpetrada tanto por el Estado o por sus agentes. Y cuando hablamos de violencia indirecta, cuando esa omisión, disposición o práctica discriminatoria pone a la mujer en desventaja con relación al varón. Obviamente, como decíamos, ¿cuál es la causa de la discriminación, del acoso, de la violencia por razones de género? Estos patrones socioculturales, que lo que hacen es promover y sostener la desigualdad de género, que son prácticas que muchas veces son inconscientes, costumbres, modelos de conductas sociales y culturales que todos y todas tenemos, y por las cuales, a través de normas, mensajes, discursos, ¿qué es lo que se alienta? La violencia contra las mujeres. Estos patrones o estereotipos perpetúan la idea de inferioridad o de superioridad de uno de los géneros. Promueven o mantienen funciones estereotipadas, de lo que hablaba Itatí, de que las mujeres a la casa, al cuidado de los chicos, que pueden salir a trabajar, pero que no pueden abandonar ese rol de cuidadoras, ese rol de amas de casa. ¿Qué es lo que hacen? Desvalorizar o sobrevalorizar las tareas desarrolladas mayoritariamente por algunos. Tenemos el concepto de discriminación contra las mujeres, es muy claro, el que está también contenido en el artículo 3 del decreto reglamentario 1011 del 2010, que es el decreto reglamentario de esta ley 26485, y que toma el concepto del artículo 1 de la CEDAW, que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Puede tener por objeto o por resultado la afectación del derecho de la igualdad de las mujeres. En el tema, esto es crucial tenerlo claro para la exposición del caso, que hay distintos tipos de violencia. Tenemos obviamente la violencia física, que tal vez no es tan común, pero que también se verifica, y la violencia psicológica. Y vamos a ver que estos tipos de violencia tienen múltiples manifestaciones. Y es importante que no efectuemos un incorrecto encuadramiento del caso, de la descripción del caso, que nos encasille, que encorsete el caso y que, por lo tanto, encorsete al juez al momento de resolverlo. Tenemos la violencia física, obviamente, que es la que se genera contra el cuerpo de la mujer o de la persona discriminada en razón del género, y que le produce dolor o riesgo de producirlo, a daño físico, a su integridad física. Y estos actos violentos pueden provenir, y también se considera violencia laboral, de personas que no están relacionadas con el propio trabajo. Por ejemplo, es el que se comete en ocasión de robos, asaltos, atracos. Actos violentos provenientes de los clientes también es violencia laboral, y actos violentos que provienen de compañeros o de superiores ya en el propio lugar de trabajo. Esta es la violencia organizacional. Les recomiendo un fallo que es muy reciente, de la Sala 6, bueno, siempre son con iniciales, después les voy a pasar las carátulas, CRA contra Galeno, un fallo de la Sala 6, que me pareció muy interesante porque, bueno, se trata, someramente les digo, de una mujer que es violada en un accidente, o sea, tiene un accidente en itinere, sufre una violación, y el tratamiento que efectúa la sala claramente califica el caso como una violación, como la trabajadora sufre violencia de género institucional. ¿Por qué? Porque primero sufre violencia de género en el espacio público, lo encuadra en el artículo 6, inciso G, y luego, por el trato inhumano que le da la empleadora y la RAT, lo encuadra en el artículo 3, inciso K, que es el trato respetuoso que tienen que tener todas las víctimas de violencia, evitando ser revictimizadas. Y por el alta temprana que le da la RT, y por el tratamiento que le da la empleadora, que incluso es un hospital, que la intima a reintegrarse al trabajo, pese al daño psíquico que sufrió, los termina condenando por las consecuencias mediatas en su salud psicofísica le produjo este maltrato, esta violencia contra la mujer. Es un caso muy interesante. Tenemos la violencia psicológica, que también está definida en el artículo 5 de la ley 26485, y vamos a ver que esta violencia causa daño emocional, disminución de la autoestima, y tiene digamos, una conceptualización muy amplia, porque nos dice que puede manifestarse a través de amenaza, acoso, restricción, humillación, manipulación, aislamiento, también la vigilancia constante, la sumisión,
la coerción verbal, el insulto, el chantaje, cualquier otro medio que le cause un perjuicio a la salud psicofísica de la trabajadora y a su autodeterminación. Y también es muy importante tener en cuenta el convenio de la OIT 190, que está en el proceso de ser ratificado por nuestro país, pero que de todos modos es importante porque lo que hace es plasmar la evolución de los derechos humanos fundamentales que ya está reconocido en el convenio 111 al que así adhirió nuestro país. Entonces no podemos interpretar el convenio 111 con alcances menores de los establecidos en el artículo, en el convenio OIT 190. ¿Por qué me parece importante? Porque tiene una conceptualización mucho más amplia de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Claramente abarca aquellas prácticas que pueden haberse ejecutado una sola vez o de manera repetida, que pueden tener por objeto, pero también puede ser que causen o sean susceptibles de causar un daño que puede ser físico, psicológico, sexual o económico, incluye expresamente la violencia y el acoso por razón del género. También es amplio el lugar en el que se puede, ejecutar esta violencia, porque puede ser durante el trabajo, en relación con el trabajo, o como resultado del mismo. Me parece importante también que tutela a todo tipo de trabajadores y trabajadoras en cuanto a trabajadores asalariados o personas en cualquier situación contractual, obviamente que incluye no solo las prácticas repetidas, sino los actos aislados, y no solamente las que causen daño, sino las que sean susceptibles de causarlo. Miren qué importante todos estos conceptos para los reclamos judiciales. En cuanto al lugar, no solamente en el lugar de trabajo, expresamente menciona dónde se paga, dónde se descansa, dónde se come, las instalaciones sanitarias, los viajes, los eventos sociales, las jornadas de formación. La violencia se puede sufrir en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, con utilización de técnicas de información y comunicación, en el alojamiento que proporciona el empleador, en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Ustedes ven cómo ya se va avanzando hacia un concepto de responsabilidad hasta objetiva. Yendo a las implicancias prácticas de estas conceptualizaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta los abogados y las abogadas que van a tener que defender un caso, que no toda violencia es moving. No utilizar la palabra moving en las demandas. ¿Por qué? Porque es común que se invoque esto, que en realidad es una especie del género violencia psicológica. La violencia laboral es mucho más amplia, y no todo tipo de situación de violencia es encuadrable en el concepto de moving. ¿Por qué? Porque si vamos a los autores, a los especialistas en la materia, nos dicen que el moving es una hostilidad sostenida, permanente, repetitiva, sistemática, que se profiere en pequeñas dosis, maltratos, humillaciones, descalificaciones, que generalmente se ejecutan en forma oculta y que tienen una intención de dominar la voluntad, de quebrar a la persona, de desestabilizarla. Puede sí perseguir un propósito de lograr una renuncia, lograr una abdicación de derechos, pero tal vez simplemente es deleitarse con el sufrimiento de la persona que lo sufre. Entonces, ya lo vemos con la definición, que tanto por la modalidad sistemática y repetitiva, como por el componente subjetivo, o sea, vamos a tener que demostrar la intención de la gente de causar un daño. Incluso hablan de periodos mínimos, que no puede ser inferior esta repetición a un lapso de 6 meses. Es evidente que la prueba de tales extremos va a ser de mucho mayor complejidad que la de probar actos aislados de violencia, que también están atrapados y son protegidos por la normativa, que también generan daño y que también son resarcibles. Y no vamos a tener que acreditar este tipo especial que es el moving. Entonces es muy importante en el planteo judicial conocer bien cuál fue la realidad del caso y evitar que por utilizar, aunque exista un moving, pero por utilizar la palabra moving, solo la persona que reclama se encasilla, y congruencia mediante tal vez el juez con un criterio restrictivo, la jueza, no pueda hacer lugar al planteo, o tenga la opción de no hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también en el planteo? Que el acoso puede ser institucional, cuando proviene de la organización en sí misma, o individual, que es un individuo o un grupo de individuos que, ya sea con la conformidad o no de la empresa, en realidad ejercen el acoso o la violencia sobre la trabajadora o la persona violentada en función de su género. Puede ser vertical descendente, todos sabemos, cuando proviene de un superior hacia una persona que ocupa un rol inferior en la escala jerárquica,
vertical ascendente, se puede dar también que un grupo de trabajadores y trabajadoras ejerzan violencia sobre un superior, u horizontal, que es la típica violencia entre compañeros de trabajo. Esto es muy importante para invocar los hechos y para ofrecer las pruebas. Tenemos que reparar en quién ejerció la violencia y qué posición tiene dentro de la escala jerárquica. No es lo mismo decir que fue acosado porque ejerció el poder sobre la trabajadora y después resulta que era compañero de trabajo o que era una persona que estaba jerárquicamente en un rol inferior dentro de la estructura empresaria. También los motivos pueden ser diversos, no meterse con los motivos, porque si decimos que lo hizo para, después tal vez se nos exija que se pruebe que él se lo hizo para. Entonces tener mucho cuidado en la exposición fáctica. Y también tenemos que tener en cuenta qué es lo que se va a tener que probar, y no se va a poder probar en sí este plan o esta intención de causar un daño psicológico en la persona, pero esto se evidencia a través de distintos actos: aislamiento, desprestigio, a veces se limita la comunicación de esa trabajadora, se la segrega, se la aísla, se afecta su nombre, su imagen. Todos estos hechos que tal vez aisladamente considerados no puedan ser en la prueba, unidos puedan formar la convicción judicial, pero para eso los tenemos que invocar. Cuando vamos a, digamos, plantear el caso, ver cuáles son los hechos que se van a poder demostrar, ver cuáles son las pruebas, cómo vamos a probar todos estos elementos. Es importante tener en cuenta entonces que hasta la jurisprudencia ha reconocido, por ejemplo, hay un fallo de la Sala 2 del doctor Massa, que dice que el maltrato psicológico por razón de género no necesariamente tiene que manifestarse en una forma sistemática. Hay distintos tipos de actos ilícitos que, si generan daño en la esfera, tanto moral como patrimonial de la persona, son resarcibles. Hay múltiples manifestaciones de la violencia, no nos quedemos con el moving. Puede manifestarse de muchos modos: tratos discriminatorios, obviamente hostigamiento de índole sexual, que ya lo vamos a ver, pero también maltrato organizacional. Todos estos tipos de violencia, aun cuando puedan ser aisladas, generan la responsabilidad del empleador. El concepto también del hostigamiento psicológico lo podemos buscar en el artículo 6 de la ley 26.485, reglamentada por el decreto 1011 de 2010. Otro tipo de violencia contra la mujer es el acoso sexual. Y bueno, acá tanto la OIT como la CEDAW identifican al acoso sexual como una manifestación, miren qué importante va a ser esto para la prueba, como una manifestación de la discriminación de género contra las mujeres, como una forma específica de violencia contra las mujeres. Y obviamente también, y esto tiene relevancia también a nivel de reparación de los daños físicos y psíquicos, constituye un problema de salud y de seguridad en el trabajo. Los derechos humanos afectados por el acoso sexual, obviamente, son los más fundamentales: el derecho a la dignidad de la persona, a la intimidad, a la libertad sexual. Como requisitos, desde la Recomendación General, por ejemplo, 19 de la CEDAW, nos dicen siempre que se trata de un comportamiento de naturaleza sexual, u otro tipo de comportamiento basado en el sexo, que es no deseado y ofensivo para el destinatario. Tienen que confluir esos aspectos: no deseado y ofensivo. Pero no tiene por qué ser acoso sexual que se concrete en el plano físico. Pueden ser insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía. Todo esto están en la Recomendación General número 19. Exigencias sexuales que pueden ser verbales o de hecho. También tenemos que tener en cuenta cómo se puede manifestar el acoso sexual para poder encuadrar correctamente el caso. Puede ser un acoso chantaje, que es cuando se condiciona a la víctima para la obtención de un beneficio laboral o para, como digamos, exigencia para que no pierda derechos y que tiene que acceder a comportamientos de connotación sexual, o el último muy común es el ambiente laboral hostil, cuando la persona continuamente o tal vez aisladamente sufre intimidaciones o humillaciones de carácter sexual que crean un ambiente laboral hostil. Y obviamente hay distintas manifestaciones: conversaciones de contenido sexual no deseadas, llamadas de contenido sexual, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos. Esto lo ha tratado la OIT, la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato entre Varones y Mujeres en el Mundo
mundo laboral. O sea, las manifestaciones son amplias. Lamentablemente, hay que decirlo, la mayoría de las personas que sufren acoso sexual son mujeres, y dentro de las mujeres, miren cómo es una relación de poder, las mujeres que son vistas como más vulnerables, las mujeres jóvenes, las económicamente dependientes, la soltera, la divorciada, la inmigrante. Y con respecto a los hombres, que también pueden sufrir acoso sexual, los jóvenes, los homosexuales, los miembros de minorías étnicas o raciales. Entonces, para la prueba, como siempre, la exposición fáctica. Entonces tenemos que hacer una descripción detallada y pormenorizada del caso. Entonces, ¿qué vamos a tener que denunciar concretamente? ¿Cuáles fueron las distintas conductas desplegadas en el ámbito laboral? ¿Quiénes fueron las personas que infirieron los maltratos? ¿Cuál es su ubicación en la escala jerárquica? ¿De qué tiempo data la situación? No equivocarse a veces, mencionar fechas que luego no se van a poder probar, los distintos actos que la conforman, si existió o no más de una forma de violencia. Muchas veces se plantea solo una, y luego resulta que en una pericia psicológica surge que en realidad la causa del daño psíquico de la trabajadora no era una discriminación, sino que era un acoso sexual de un determinado encargado. Esto ha sucedido, y congruencia mediante no se puede valorar. Entonces, qué importante es indagar con el cliente, con la clienta, acerca de cuál fue la realidad en el ambiente de trabajo. Si también existieron otro tipo de prácticas discriminatorias, si existía una modalidad de trabajo que por sus especiales características pueda ser calificada como un factor de riesgo psicosocial, si había otras situaciones generadoras de estrés. Toda esta detallada exposición del cuadro fáctico, que muchas veces es mucho más rico y más profundo de lo que pensamos, tiene que ser planteada en la demanda. ¿Por qué? Porque a través de la congruencia procesal, ¿qué es lo que va a suceder? Que solamente pueden ser valorados en la sentencia los presupuestos fácticos que fueron invocados. ¿Y por qué? Porque hay que respetar el derecho de defensa de la contraria, que solamente va a poder articular las defensas contra los hechos que fueron invocados y ofrecer las pruebas necesarias para desvirtuar esos hechos, y no otros que tal vez después, lamentablemente, surgen en el marco del juicio. Nosotros tenemos casos de ese tipo que después se los voy a mandar. Tampoco en segunda instancia se pueden invocar hechos que no fueron alegados en la etapa procesal oportuna. Esta es la exposición fáctica de la demanda. Pero, ¿cuál es la postura que tiene que asumir? Esto lo ha llegado a decir la Corte, la demandada en su contestación. No basta una simple negativa de los hechos, la mecánica negativa de los hechos expuestos en el escrito inicial, porque no solamente hay una carga de reconocer o negar los hechos, sino que hay otra carga que es de especificar con claridad los hechos en los que se base, en los que se funde la defensa. Esto es lo que tanto dice Machado siempre, que al empleador le corresponde dar también su versión positiva de los hechos. Gracias a Dios, o bueno, en quien ustedes crean, en el Código Procesal de Santa Fe, está plasmado en el artículo 47, que, digamos, el demandado tiene que especificar con claridad, y dice que esta falta de versión de los hechos clara podrá ser valorada por los jueces. Obviamente que tiene que ser valorada por los jueces en contra de la postura de la demandada. ¿Por qué? Porque como toda carga procesal, su incumplimiento solamente puede ser interpretado en perjuicio de la parte que tenía que cumplir esa carga, que es lo que dice el código y todos los códigos procesales, que a veces nos olvidamos de dar una exposición fáctica. Y va a tener que dar una exposición fáctica clara respecto a esta situación de violencia y discriminación que se invoca en la demanda. Con relación a los medios de prueba, obviamente rigen todos los medios de prueba. Cualquier medio de prueba, y esto está consagrado normativamente y también en el plano internacional. Obviamente los indicios o presunciones, máxime teniendo en cuenta, como vamos a ver que el acoso o violencia en el ámbito de trabajo por razón de género es un caso de discriminación, o puede ser conceptualizado como un caso de discriminación en función del género, y entonces resulta incuestionable la suficiencia de la prueba indiciaria. Vemos qué importante entonces es la perspectiva de género con el que los operadores y las operadoras del derecho vamos a tener que abordar el caso. En cuanto al acoso psicológico, los medios de prueba, ya vimos que el acoso psicológico, la prueba es muy dificultosa, que el mobbing es una agresión que está plagada de sutilezas y que a su vez se genera en un ámbito de un silencio cómplice del resto que ve cómo esta persona es acosada psicológicamente, pero, como siempre, ver
cuáles son los actos que pueden revelar este aislamiento, marginación o persecución. Una suma de indicios que, si son concordantes, pueden generar una convicción judicial. Hay un caso muy interesante, es el primero que yo leí en clave de género, creo que es del año 2013, de la doctora Gabriela Vázquez, que es una experta laboralista y en la materia de género una especialista sin dudas, con la adhesión de la doctora Pasten, que es contra un diario importante, es un caso típico de una trabajadora que quería, digamos, romper este techo de cristal, y en el que se valora todas estas cuestiones probatorias. Es muy interesante el caso, también se los voy a mandar por mail. Bueno, es muy importante que no es ofrecida a veces la pericia psiquiátrica, tanto de la víctima del acoso como del presunto acosador o acosadora. ¿Por qué? Porque la estructura psíquica de los sujetos involucrados puede constituir un elemento indiciario para quien juzga el caso. Existen técnicas diagnósticas de alta confiabilidad que incluso sirven para descartar la simulación de trastornos en las evaluaciones. Entonces, este examen psíquico de la persona puede ser un indicio más que lleve a concluir de la existencia de este acoso. Lo mismo en el acoso sexual, también hay que ofrecer la pericia psiquiátrica o psicológica de tanto de la víctima como del presunto acosador sexual. Y tenemos que tener en cuenta, y esto especialmente los jueces, y también cuando vamos a promover la demanda, que el acoso sexual, salvo que sea este acoso que se da en forma pública, humillaciones públicas, cuando es acoso chantaje claramente fuera de la presencia de testigos, entonces no se puede pretender una prueba directa que conduzca a tenerlo por acreditado, entonces la prueba indiciaria es la fundamental. Esto tenemos que tenerlo presente al momento de invocar los hechos. ¿Qué indicios se va a poder aportar? Tratar de ver cuáles son los indicios que revelaban esta situación de acoso sexual. Y tenemos que tener en cuenta, también en las pericias psicológicas e incluso en las pericias médicas, que está comprobado científicamente que el acoso sexual deja secuelas físicas y psíquicas en las mujeres. En general se advierte que padecen graves formas de tensión, ansiedad, cansancio, depresión, insomnio, dolores de cuello, de espalda. Todo esto es una consecuencia de la situación de hostigamiento y de persecución que sufre la trabajadora en el ambiente laboral. Y todas estas secuelas físicas y psíquicas pueden constituir un indicio que lleve al juez o a la jueza a tener por acreditado el acoso. El artículo 16, inciso I, claramente de la ley 26.485, recepta la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados. Y tienen que tenerse en cuenta, dice, las circunstancias especiales en las que se desarrollan estos hechos. Esto está muy bien tratado en el fallo que les decía. Entonces, las conclusiones del dictamen pericial de una médica especialista en psiquiatría, adecuadamente evaluadas en su conjunto con la prueba testimonial, pueden generar un cuadro indiciario que sea suficiente para tener por acreditada esta situación. Muy importante, que no es pedido la declaración de la propia víctima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la declaración de la presunta víctima puede ser valorada en la medida que puede proporcionar información relevante y es un elemento de convicción para el caso. Obviamente que no va a ser únicamente la versión de la víctima, pero es un elemento que con el conjunto de las demás pruebas puede ser relevante. Esto está en el caso San Miguel Sosa del año 2018, y también está receptado en el artículo 16, inciso C, como el derecho de la víctima de violencia de género, que puede ser oída personalmente por el juez o la jueza, ofrecer este medio de prueba. Incluso se le dice, se le garantiza a la víctima que su opinión deberá ser tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. Esto para el tipo de medidas no resarcitorias, sino preventivas, es muy importante. Por ejemplo, en este fallo que les comentaba, la Cámara expresamente dice que llama a una audiencia para tener este contacto personal en segunda instancia, y que esta audiencia en la que se pudo escuchar a la víctima no hizo más que corroborar y llevar el ánimo, la convicción de todas las pruebas que ya habían sido valoradas correctamente en primera instancia. Miren qué importante. Bueno, obviamente la prueba de testigos es la prueba por excelencia, pero tenemos que tener en cuenta, obviamente, que los compañeros de trabajo que continúen trabajando y van a tener tal vez temor de narrarle estos acontecimientos que pueden perjudicar los intereses de la empresa, y esto tiene que ser obviamente tenido en cuenta al ofrecer la prueba testimonial, pero también tiene que ser tenido en cuenta por los jueces y las juezas
al momento de valorarla, porque estos testigos están comprendidos en las generales de la ley, y por lo tanto sus hechos tienen que ser apreciados con mayor severidad y rigor. Tampoco el hecho de tener, obviamente, un juicio pendiente impide que una persona pueda declarar en juicio, esto está harto resuelto. Otra cosa, el testimonio de la persona denunciada de acoso, a veces no es, ya vamos a ver que la misma Corte ha dicho, en un caso Acuña Zaragoza creo que es en el caso de, digamos, el daño causado por el dependiente, la responsabilidad es concurrente, y no hay obligación de demandar a los dos, no hay un litis consorcio necesario, por lo tanto se puede demandar a la empresa y no a la persona que ejecutó el acto de acoso. Y esta persona es ofrecida como testigo. Bueno, acá hay una regla de la zona crítica, que es que la persona a quien se le imputa una conducta delictual, obviamente no podrá ser imparcial porque puede ver comprometida su responsabilidad. Esto tiene que ser considerado por los jueces y las juezas al momento de valorar la prueba. Obviamente también tenemos que tener en cuenta, y esto está harto comprobado, el otro día vi una charla muy buena, creo que es la psicóloga Contreras, que nos explicaba claramente que el asedio sexual constituye un hecho que las mujeres viven con temor, que soportan con humillación, en silencio, con vergüenza, y está comprobado que tienen miedo a sufrir un daño en su reputación, a las represalias, el sentimiento de culpa, porque lamentablemente el medio social seguimos viendo a las mujeres culpabilizándolas, basándonos en estereotipos, en el mito de la mujer tentadora. Los propios compañeros y compañeras de trabajo también están impregnados de estos prejuicios y estereotipos, y estas personas son también quienes van a declarar en el juicio. Nosotros tuvimos oportunidad de revisar un caso en el que la totalidad de los directivos de una escuela, digamos, que dependía del Obispado de Concordia, estaba atravesada por estos prejuicios y estereotipos de género, y culpabilizaba a la trabajadora por haber efectuado una denuncia de acoso sexual. Entonces esto también tiene que ser considerado por el tribunal con la perspectiva de género que el caso exige. Obviamente que hay muchísimos obstáculos para denunciar, el miedo a no poder probarlo, miedo a sufrir violencia de sus propias parejas, miedo a ser estigmatizadas. Todo esto tiene que ser valorado. Bueno, obviamente la conducta observada por las partes durante el desarrollo del proceso es un elemento de convicción en todos los juicios, y mucho más aún en este tipo de juicios. Las presunciones hominis, acá es muy importante, esto lo ha dicho la Corte, de alguna manera, en el caso Pelicori. Nosotros tenemos un fallo en Entre Ríos, que es en el caso de una trabajadora discriminada por embarazo, que no había mandado la comunicación fehaciente, que es lógico que una trabajadora embarazada no tenga por qué saber que tiene que mandar una comunicación fehaciente indicando la fecha probable de parto, para que recién ahí se pueda tutelar efectivamente su derecho al trabajo. Entonces, si esta trabajadora no sabía, no se animó, no supo, no pudo, no quiso, no puede ser por ese hecho víctima de un acto de discriminación y no tener respaldo jurisdiccional. Entonces, este tipo de casos se tienen que analizar a través de las presunciones hominis, que son las presunciones que los jueces tenemos que extraer a partir de los hechos, indicios, que aisladamente considerados tal vez sean insignificantes, pero que juntos forman una convicción. Estas consecuencias jurídicas las deduce el juez, y este fallo de Entre Ríos es muy bueno, y dice que la valoración de los indicios no puede realizarse con excesivo rigor formal, que rige el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la conducta procesal debe ser valorada por los jueces aún en forma oficiosa. Incluso hay jurisprudencia civil, fallos del año 2001 de la Cámara Civil Sala M, que dice que por las características del acoso sexual, obviamente que no van a existir otras personas que puedan haber observado esos hechos, entonces no se puede exigir una prueba directa, y cuán importante es el valor de los indicios que están en el ámbito nacional contemplados en el artículo 163, inciso 5. Otra cuestión muy importante, esto está dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los antecedentes sexuales de la víctima son inadmisibles como medio de prueba. La apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en los casos de violencia de género no es más que una manifestación de estas mismas políticas o actitudes basadas en estereotipos de género, y como prueba son inadmisibles. Entonces no podemos permitir este tipo de hechos que se invocan en las contestaciones de demanda, de que la persona tenía cierta conducta y que ahora viene a decir que pasó tal cosa. Esto se dice en las contestaciones de demanda. ¿Por qué? Porque también los abogados y las abogadas también están atravesados por estos estereotipos. Y también
saben que los jueces lo están y que tal vez este tipo de insinuaciones manchen el proceso y manchen a la víctima y luego queda desvalorizada también en el plano procesal. Bueno, ya vimos todos los medios de prueba que podemos ofrecer y desplegar, pero ¿qué es lo que debe hacer la magistratura? Estamos en presencia de derechos humanos fundamentales, entonces rigen el indubio pro hominis, el indubio pro debilis, todas las pautas de interpretación que tienen rango constitucional porque están receptadas en los tratados internacionales, que tienen que tener un necesario correlato procesal, porque si no, no existe tutela judicial efectiva. De esto se hace cargo la Corte en el caso Pelicori y Liliana Silvia, que es lo que dice que las víctimas están sometidas a rigurosas exigencias en materia probatoria que son de imposible producción. Y entonces estas exigencias que fueron construidas durante años, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, dicen que la prueba, porque estamos imputando un hecho doloso, un hecho delictual, entonces tiene que ser fehaciente, convincente, que no tiene que dejar lugar a dudas. Esto tiene que ser dejado de lado, ¿por qué? Porque es de prueba imposible, y lo que único que hacemos es consagrar la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte en Pelicori? Que hay que repartir las cargas probatorias, que resultará suficiente para la víctima de un acto discriminatorio, acreditar hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir, está hablando de indicios, inducir su existencia. Acompañados estos indicios, va a depender del caso cuáles son estos indicios, va a corresponder al demandado, a quien se le reprocha la comisión de este acto discriminatorio, tiene que invocar y probar que no hubo una causa discriminatoria, sino un motivo objetivo y razonable ajeno a toda causa de discriminación. Y obviamente, dice la Corte, esto tiene que ser valorado conforme las reglas de la zona crítica. Y acá de nuevo, la responsabilidad es de los jueces y las juezas. Obviamente que si le exigimos, dice la comisión de expertos, a la víctima que tenga que probar el motivo discriminatorio es un obstáculo insuperable. Estas dificultades en realidad debería hacerse cargo de la legislación. En los países del primer mundo, como Canadá, o llamado primer mundo, Canadá, Suiza, Alemania, Francia, Italia, se llega a veces a invertir la carga de la prueba. Directamente coloca la carga de la prueba en cabeza de la persona a quien se indica como discriminadora. O se establecen reglas que flexibilizan la carga de la prueba, que es lo que ha hecho la Corte en el caso Pelicori. El primer fallo, que se los recomiendo porque habla no solamente de discriminación, sino de vulneración de derechos fundamentales, en los cuales encontramos todos estos casos de acoso y violencia laboral, es el caso Parravera, del doctor Sass, que es muy importante porque hace un análisis teórico muy bueno de la cuestión. La Corte ya, en materia remuneratoria, en la causa Estrella Fernández, había dicho el artículo 81, que establece la igualdad de trato remuneratorio, ya de la misma norma surge que al trabajador, ¿qué le basta probar? El tratamiento diferenciado, para que a partir de ahí sea el empleador quien deba justificar en razones objetivas ese tratamiento diferenciado para demostrar que no existió discriminación. Este caso es muy bueno, Estrella Fernández es de la década del 80, está muy bueno. Cisnero, obviamente mencionado por Itatí, ratifica, dice que es el estándar probatorio aplicable a causas de discriminación. Esto no puede dejar de ser aplicado por los jueces y las juezas de las provincias, en el ámbito nacional, ya es doctrina de la Corte. Y me parece importante, dice Cisnero, posturas procesales que en definitiva son una mera negativa de los hechos no pueden ser calificadas como un objetivo razonable en los términos requeridos por la Corte. Se hace cargo de la postura procesal de la demandada. También menciona expresamente las categorías sospechosas, que es una elaboración teórica muy importante que nos puede ayudar a resolver los casos. ¿Qué sucede cuando estamos en un tratamiento desigual? Una persona que está incluida en una categoría sospechosa, como lo es el género, se ha dicho en el ámbito internacional, y se dice expresamente en el convenio 190, se parte de una presunción de invalidez, entonces se invierte la carga de la argumentación, y es la parte demandada quien tiene que probar que esa diferencia de trato se encuentra justificada, y que es el medio menos restrictivo para alcanzar el fin. El género, entonces, es una categoría sospechosa. Este es otro elemento que podemos mencionar. ¿Cuándo? ¿Lo vamos a mencionar en la demanda? No, lo vamos a mencionar en el alegato, cuando veamos que tal vez no tenemos la prueba fehaciente del caso. ¿Para qué? Para
mostrarle al juez o a la jueza cómo se tienen que valorar las pruebas reunidas. Cuando la demanda no, cuando estamos apelando la sentencia, incluso cuando queremos llegar tal vez a través de un recurso extraordinario hasta un superior tribunal o hasta la corte. ¿Por qué es una categoría sospechosa? Porque las mujeres somos un grupo desaventajado frente a los hombres en múltiples contextos, porque tenemos que desterrar estos estereotipos de género. La causa Farrell es interesante porque es en su composición actual, se ratifica este reparto de las cargas probatorias, y no se puede pretender, dice, que el motivo discriminatorio surja del telegrama de despido como se había pretendido en las instancias inferiores. Y también es importante, y no lo podemos soslayar, la causa Varela, que ratifica el reparto de cargas de Pellicori, si bien se refiere a un caso de discriminación sindical, pero es importante porque hay que tenerlo en cuenta. Distingue entre los casos de despidos sin invocación de causa y despidos con invocación de causa. Cuando sea incausado, dice la Corte, aquí el demandado va a poder probar en el marco del juicio que ese despido no respondió a esos móviles discriminatorios proscriptos. En cambio, cuando es un despido con invocación de causa, obviamente va a tener que acreditar la justa causa, la existencia de esa justa causa en el caso, en el juicio. En nuestro caso, en la provincia de Entre Ríos, en este caso Ferreira, el Superior Tribunal ya había valorado en contra de la demandada el hecho de que no se hubiese invocado ninguna causa. En mi criterio, puede ser que un acto no haya sido discriminatorio y entonces el empleador despidió sin invocación de causa, pero para mí es fundamental valorar el intercambio epistolar. Si ante el reclamo, si yo no discriminé a una persona, a mí una persona me intima y me dice, vos me echaste porque yo estoy embarazada, y si esa no fue la causa del despido, yo tengo una causa objetiva, porque siempre hay una causa objetiva, que en tal caso no será discriminatoria, y yo la voy a tener que invocar en el intercambio epistolar. No puede ser que ante la invocación de un grave hecho como es la discriminación, la persona que es requerida se limite a negar, y que luego recién en el marco del juicio invoque que existía una reestructuración empresaria, o que la persona había cometido faltas. También tenemos este tipo de casos resueltos, cómo se valora esa postura adoptada en el intercambio epistolar. También es interesante la causa Fredo, con el voto del doctor Kipper, donde directamente también habla de las categorías sospechosas, e incluso llega a hablar de la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Dice Kipper, porque es mucho más difícil para el discriminado probar la discriminación que para el segundo acreditar una justa causa si es que existe. También me parece muy interesante en el ámbito de medidas cautelares un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en un caso de un restablecimiento de derechos de una persona trans por una cuestión de cupo en un municipio, en el municipio de La Plata. Acá se toma el concepto de las categorías sospechosas y dicen, si en todo acto de discriminación tenemos que reducir el grado de convicción exigible, porque no podemos exigir fehaciencia, y entonces lo que buscamos son indicios, ese grado de convicción se atenúa más cuando estamos en el marco de las medidas cautelares, porque en toda medida cautelar, todos sabemos, no se puede exigir certeza, sino mera verosimilitud. Entonces dice, en un caso de discriminación, este grado de verosimilitud también se atenúa. Miren qué interesante este fallo, después se los voy a pasar. También, obviamente, las cargas probatorias dinámicas, muchísimos fallos, sobre todo en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, hacen expresa aplicación de las cargas probatorias dinámicas en este tipo de pleitos. ¿Por qué? Porque la persona que está en mejores condiciones técnicas, económicas y jurídicas de probar que ese despido en realidad obedeció a una verdadera reestructuración empresaria o a faltas cometidas por la persona en el transcurso de la relación laboral, que si bien no constituían una justa causa en los términos del artículo 242, sí eran ajenas a toda causal discriminatoria, eso es mucho más fácil de acreditar y el empleador tiene los medios para hacerlo que exigirle a la persona que pruebe que fue discriminada. Bueno, el Superior de Buenos Aires ya desde antes de Pellicori en la causa Villalba había receptado la teoría de las cargas dinámicas en este tipo de cuestiones. Otra cuestión que nos puede servir es las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia, donde claramente tenemos que las personas que son violentadas en el ámbito laboral por razón de género, tenemos distintos factores de vulnerabilidad, no solamente la dependencia laboral, sino la que deriva del género y en la mayor parte de los casos también la condición de pobreza. Todo esto tiene que ser ponderado por la judicatura cuando va a analizar las pruebas, las reglas de la carga de la prueba y los elementos reunidos en el proceso.
Es importante la causa Atala Rifo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expresamente dice que en este tipo de casos, cuando lo que estamos discutiendo es la discriminación por la orientación sexual, debe invertirse la carga de la prueba. La recomendación 209, que fue dictada en el marco del convenio 190 de la OIT, también habla expresamente, recomienda la inversión de la carga de la prueba. Y acá qué importante es que lo podamos plasmar legislativamente, para que no dependa de un criterio jurisprudencial, de un criterio de que el juez se quiera hacer cargo o no de esta interpretación, digamos, en clave constitucional y convencional. Y algo que es, para mí es sumamente importante tenerlo en cuenta, esta calificación, que se podrá compartir o no, pero que los órganos internacionales, tanto de la OIT como de la CEDAW, identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación en razón del género. Entonces, todo lo que venimos diciendo acerca de la flexibilización en el reparto de las cargas probatorias que rigen materia de discriminación, tiene que ser trasladado a la interpretación, digamos, a la distribución de las cargas de la prueba en el campo de los pleitos donde se discuten situaciones de acoso sexual. Esto, encuadrar, calificar al acoso sexual como una especie de discriminación en función del género, posibilita sin más alivianar las cargas de la prueba para la víctima. ¿Por qué? Porque van a regir las cargas de la prueba de la causa Pellicori, y todo lo construido doctrinario y jurisprudencialmente con relación al punto. Incluso en el artículo 1 expresamente se incluye la discriminación por razón de género, como una causa de discriminación. Y coincido con Itatí en que la ley no ha servido para mucho, pero también no ha servido para mucho porque no ha sido interpretada correctamente por los jueces, porque nunca se puede llegar a aplicar. ¿Por qué nunca se puede llegar a aplicar? Y porque se exige la prueba fehaciente. Entonces vemos como siempre todo, en definitiva, todos los derechos sustanciales que tanto declamamos en el proceso mueren si no se aplican correctamente las normas procesales en función de la tutela judicial efectiva que debe regir en el campo del proceso laboral, en el que esta desigualdad, esta situación de subordinación que existe en el plano sustancial, claramente se traslada al proceso. Otros países también consideran discriminación por razón del género al acoso sexual. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, lo conceptualizan como un ilícito discriminatorio. También hay una observación general 19, que dice que el acoso sexual es una discriminación a la mujer en los términos del artículo 1 de la CEDAW. La Comunidad Europea también lo califica como un ilícito discriminatorio. ¿Por qué? Porque la víctima es tratada como un simple objeto sexual. Gloria Paster en su libro dice que violencia y discriminación en función del género son conceptos relacionados. ¿Por qué? Porque se los ejerce sobre la mujer en función, o contra otros colectivos vulnerables, en función de la pertenencia a un determinado sexo. Entonces, Laura. Bueno, no me queda tanto. Si Argentina ratificó, ¿cuánto me queda? No, si querés ir redondeando 5 o 10 minutos. Bueno, dale. Es importante que si Argentina ratificó el convenio 111 de la OIT, lo tenemos que interpretar, como dice la Corte, en función de la interpretación que le dan los organismos que lo han emitido, como la OIT. Hay una observación general de ese convenio en el año 2003 que así la califica. Pero si así no fuese, es un acto de gravedad equivalente a la discriminación. Es decir, se afectan en el mismo grado derechos fundamentales de la persona, aspectos personalísimos de la persona, y no puede en el plano procesal ser protegido de una manera diferente. Bueno, obviamente el despido de la mujer embarazada, hay muchos fallos en la materia, en el que también se tiene que analizar este grado de vulnerabilidad que tiene la mujer en estado de embarazo en el plano laboral, y se tiene que terminar con esta rigurosidad formal en el tema de la notificación fehaciente de este estado de embarazo. También les voy a mandar fallos en este sentido. Otra cuestión de importancia es el factor de atribución de responsabilidad que vamos a invocar. No se puede ahondar en el tema por el tiempo, pero les recomiendo la cuestión del artículo 75 de la Ley del Contrato de Trabajo. Si invocamos la violación de la obligación de seguridad en cabeza del empleador, que claramente en su texto habla de tutelar la integridad y la dignidad de los trabajadores, el artículo 4 de la Ley de Higiene, vamos a poder llegar a que esta obligación de seguridad, que también se plasma en este tipo de situaciones en el trabajo, es una obligación de resultado, es una obligación de garantía. Imagínense todas las implicancias que esto tiene en materia probatoria.
Hay una cláusula implícita de indemnidad en todo contrato, de que la persona no tiene que sufrir ningún daño. Por lo tanto, si sufre un daño, por ejemplo, proveniente de un compañero o compañera de trabajo en función del género, existe una responsabilidad del empleador, conozca o no conozca de la situación, porque es una responsabilidad contractual objetiva. ¿Y cuál es la relevancia entonces? Que aportando los indicios para acreditar la situación y demostrando el daño, que siempre va a haber daño, porque demostrado el acto ilícito, in re ipsa, hemos acreditado el daño moral. A veces los jueces exigen la prueba de un daño psicológico. Sin embargo, basta la existencia de un daño moral, que se tiene por acreditado por la sola violación de un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad, a la integridad física, a la integridad sexual, a la integridad psicológica. Así como la discriminación, el daño moral se presume in re ipsa, lo mismo ocurre en este tipo de situaciones. Y entonces el empleador solamente va a poder, como es un caso de responsabilidad objetiva, va a tener que acreditar la fractura del nexo causal. Culpa de la víctima no va a poder invocar, entonces va a tener que invocar caso fortuito, fuerza mayor extraña al trabajo, o el hecho de un tercero por quien no debe responder. Y miren las implicancias en materia probatoria. Lo que les decía hoy, la responsabilidad por el hecho del dependiente se responde en forma concurrente, la sociedad, la empresa responde en forma concurrente por el acto de violencia laboral de algún compañero o compañera. Esto se puede invocar a través del 1753 del Código Civil y Comercial, entonces torna innecesaria la prueba del conocimiento, también estamos ante un caso de responsabilidad objetiva, con todo lo que ello implica en materia probatoria. No existe un caso de litisconsorcio necesario como hoy veíamos, y obviamente el principal se va a eximir probando la fractura del nexo causal. Con las exigencias que tiene dicha la Corte en la causa Trejo, Rodríguez y otros sobre, que tiene que ser una prueba plenamente convincente y que no deje lugar a dudas. Tampoco es necesario acreditar dependencia laboral en términos del Código Civil. Podemos hablar de dependencia económica, de proveedores, clientes, trabajo autónomo, también son consideradas dependencia en el sentido del artículo 1753 del Código Civil. Sí, invocamos que toda esta situación, la forma en que la organización, se desarrolla, por la cual se crea un ambiente de trabajo hostil, se puede invocar el artículo 1757 del Código Civil. ¿Por qué? Porque ahora ya incluimos expresamente, porque ya se reconocía, se incluye las actividades que sean riesgosas o peligrosas por las circunstancias de su realización, y aquí también estamos ante el campo de una responsabilidad objetiva. Y expresamente dice la norma que el principal no se va a eximir de responsabilidad acreditando el cumplimiento de técnicas de prevención. Y bueno, y para quienes juzgamos los casos, debemos ser operadores que juzguemos con perspectiva de género. Esto es muy importante. La Corte Interamericana ha detectado que los estereotipos de género tienen una influencia negativa al momento de investigar un caso, y trasladan la culpa de lo acontecido a la víctima o a sus familiares, cierran las posibles líneas de investigación o justifican a la persona que presuntamente cometió el acto de acoso. Y dice expresamente que estos prejuicios personales, estos estereotipos de género, afectan la objetividad de los funcionarios estatales, entre ellos estamos los jueces y las juezas, y esto nos puede influir en la percepción de determinar si un hecho ocurrió o no, también en la evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Entonces miren qué importante es lo que decía Itatí acerca de la capacitación obligatoria de todos y de todas quienes trabajamos en los poderes del Estado. Entonces, como conclusión, creo que es vital para una tutela judicial efectiva plantear, debatir y resolver los litigios desde la judicatura, pero también desde los operadores y operadoras, eliminando los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque estos estereotipos de género, que son la causa del problema, luego terminan reproduciendo la violencia contra las mujeres y contra otros colectivos vulnerables, ya también en el marco del servicio de justicia. ¿Y qué es lo que hacen cuando después los jueces terminan diciendo que no existía prueba fehaciente de ese hecho? Terminan consagrando la impunidad y haciendo que las víctimas no se animen a denunciar este tipo de casos, porque después, para colmo, todavía van a tener que asumir una responsabilidad, hasta a veces una responsabilidad por costas. Entonces, este es mi mensaje final, la perspectiva de género, tanto para el planteo, para el debate, como para la resolución del caso, y bueno, a todos, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Laura.
fuiste más que clara, coincido totalmente en toda la exposición, sobre todo quería hacer una mención en relación a esto que hablabas, y que también habló Itatí, de la idiosincrasia, de la cultura que todavía está en disputa de esta batalla permanente por el sentido y demás, pero me parece que hay una gran cuestión en torno a la hipocresía. Cornaglia, que bueno, tuvo mucho que ver con el tema de la ley 23.592 que mencionaba Itatí y que por ahí no logra cumplir sus objetivos, en muchos casos, me parece que tiene mucha razón cuando él dice que la mayoría de las veces esta cuestión de no reparación o del daño que se genera y se sigue generando es por cuánto cuesta reconocer los hechos de discriminación en nuestra sociedad, sobre todo los hechos de discriminación más comunes, más frecuentes, hacia las mujeres, hacia los trabajadores, hacia todos los colectivos vulnerables que tanto vos como Itatí mencionaron. Y bueno, el Poder Judicial muchas veces es un poder que tiene personas que están rodeadas de ciertos privilegios y les cuesta reconocer estas situaciones, y muchas veces porque ellos reproducen este tipo de conductas con mucha frecuencia. Así que bueno, me parece muy bueno el mensaje, y sobre todo viniendo de alguien que está dentro de ese poder, que reconozca la situación, la dificultad de la situación, que sé que no es tu caso, pero bueno, que lo pueda plantear. No sé si Lucila quiere agregar algo más, quiere comentar algo. No, nuevamente también agradecerte, la verdad que uno no llega a notar, y a cada aporte que has dado, nada, lo valoramos muchísimo en estas instancias. Vemos la necesidad de que sigan reproduciéndose, ojalá nos podamos volver a encontrar en otra ocasión. Y bueno, para finalizar, me gustaría así destacar como justamente trabajadoras y trabajadores del derecho, y que es desde ese lugar que me sitúo, nuevamente reforzar nuestro compromiso. Creo que como trabajadoras y trabajadores del derecho tenemos una responsabilidad social especial, y en este sentido, reafirmar el compromiso siempre en la defensa de un Estado de Derecho, que si no hay Estado de Derecho no hay ningún otro derecho posible. Así que bueno, cerrar finalmente con eso. No podía dejar de mencionarlo en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Lucía. Comparto totalmente. Es parte de esa hipocresía que se habla, que muchas veces, cuando los violentos de siempre ejercen esa violencia, algunos que denuncian violencia en casos en que no la hay, hacen la vista para otro lado. Así que gracias por tu reflexión. Bueno, no hay muchas preguntas, o mejor dicho, no hay preguntas. Sí reclamo de los fallos que has mencionado, así que te pido, Laura, si después me los podés enviar, yo los recirculo en el grupo del instituto y demás. Y que no haya preguntas me parece que habla, y sí, muchas felicitaciones para ambas dos, habla de la claridad en sus exposiciones, y que la verdad fueron muy aprovechadas por todos los que estuvieron siguiéndolas atentamente. Muchas gracias nuevamente a las dos por exponer, a Lucila por acompañarnos y por sus aportes y reflexiones. Así que bueno, quedamos en contacto para próximas actividades. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con Itatí con ustedes. Hasta luego. Ay, creo que hablé arriba de Laura. Igual, no vi que terminó de hablar. Laura, ¿viste estabas hablando? No, que ha sido un placer compartir con vos y con ellos también. Y con Lucila y con Sebastián. Gracias. Bueno. Bueno, gracias. ¿Querés agregar algo, Itatí? ¿Cómo? ¿Querés agregar algo? No, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Gracias a ambos. Bueno, hasta luego. Gracias.